Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Vamos a la palabra de Dios para esta hora. El tema de predicación es prisioneros de esperanza. Ese es el nombre que le hemos puesto a la predicación de esta hora, rogándoles por favor que sírvanse buscar en el libro del profeta Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Busquen por favor en ese libro el capítulo 9 y los versículos 11 y 12, que serán la plataforma espiritual, la plataforma de la Escritura sobre la cual vamos a compartir la palabra de Dios en este momento. Libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 11 y 12, por favor. Habiendo encontrado esa cita bíblica, vamos a darle lectura inmediatamente a la palabra del Señor, que dice de esta manera: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Padre amado, gracias por esta palabra. Gracias por traer este pan espiritual lleno de vida. Aunque esta palabra fue dada muchos años antes de que Cristo viniera a este planeta Tierra, mas con todo la palabra es viva, la palabra es eficaz, y ahora esta palabra será de fortaleza, será de guía, será de luz, será de respuesta para muchos hombres y mujeres que están sintonizando en este momento los diferentes medios de comunicación y las plataformas de redes sociales de la Iglesia del Camino, y tú vas a hablar con ellos y tú les vas a dar respuesta. Y harás obra maravillosa en favor de esos hombres y de esas mujeres. Padre, que todos estemos preparados por el Santo Espíritu de Dios para recibir el mensaje, e igualmente el Santo Espíritu de Dios fortalezca y dé sabiduría al predicador de la palabra para presentar este mensaje con toda la claridad, sin ningún tipo de contaminación, ni equivocación o error, para que sea, Señor, de luz y de vida para todos aquellos que van a ver o a escuchar esta bendita predicación de la palabra. Todo en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, esta maravillosa expresión de la cual hemos leído, acabamos de leer una muy linda expresión de las Sagradas Escrituras. La misma fue dada por revelación a un hombre, hermanos, del antiguo pacto llamado Zacarías. Un hombre que comenzó, según se entiende en los relatos, hermanos, y en los estudios de la vida de este hombre, a muy temprana edad, a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Este hombre fue tan usado por Dios, recibió tanta revelación de parte de Dios, hermanos, que él anuncia en su libro la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén, cabalgando sobre un pollino. Es precisamente Zacarías quien profetizó esa entrada triunfal de nuestro amado Señor Jesús a la eterna ciudad de Jerusalén. Pero también, hermanos, declaró que Cristo Jesús era el Mesías que había sido prometido a los hombres, hablando de Jesús, hermano, como aquel que fue traspasado. Cuando él menciona a este Cristo, hermanos, como un ser traspasado, indiscutiblemente está hablando y predicando y, hermanos, profetizando sobre la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. También este hombre, en la inmensa revelación que recibió de Dios, también este hombre, hermano, nos narra acerca del reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, y esto tiene que ver ya con los acontecimientos finales que todavía no se han dado. Esta porción, hermano, se da en un tiempo muy especial de la vida del pueblo de Israel. Le llamaremos a esta época la época del posexilio, es decir, después de que el pueblo fue llevado aproximadamente, no voy a detenerme en detalles de cantidades de años, hermano, fue llevado
en esclavitud, en sujeción, por causa de su desobediencia y de su rebelión contra Dios, fue llevado esclavo por el ejército de Nabucodonosor y por él mismo a la lejana Babilonia. Pero Babilonia fue, hermanos, derrotada y vencida por el imperio medo-persa, y luego pues integra, hermanos, este pueblo del Señor también bajo la dirección y gobierno y también casa de servidumbre del imperio medo-persa. Hermanos, el juicio divino fue también anunciado por este hombre Zacarías sobre comarcas de aquella época como Siria, como Fenicia y otras, hermanos, regiones, como también, hermanos, sobre Ascalón, Ecrón y otras ciudades de aquel momento, cosa que se cumplió a su debido tiempo. Oiga bien lo que voy a decir. El profeta Zacarías anunció el juicio destructivo, por cierto, hermano, sobre regiones de aquel momento, las cuales, según los exégetas bíblicos, es decir, aquellos que estudian a profundidad y con conocimiento las Sagradas Escrituras, estos juicios más bien fueron, hermanos, ejecutados por el conocidísimo Alejandro el Magno, que fue un conquistador, hermano, greco-macedonio, que fue también un imperio en aquel momento. Dice la palabra de Dios en la porción que hemos leído: y tú también, dice, por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo, dice el Señor, he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Como dije, que lo que escribió Zacarías y que hemos tomado como tema de reflexión es posterior al exilio. Dios está diciendo en ese momento que quien había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia primero y luego del imperio medo-persa era Él, el Señor. Cómo me agrada leer estas cosas donde se manifiesta el poder, la gracia, la misericordia y el amor de Dios en favor de un pueblo, el pueblo hebreo, pero que ahora también se manifiesta en favor del nuevo pueblo, que es el pueblo gentil llamado a constituir el cuerpo de Cristo. Me agrada oír hablar al Señor. Oiga lo que dice, lo voy a repetir una vez más. Dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Jamás Dios ha deseado que su pueblo sea esclavo. ¿Me está escuchando, mi querido hermano, mi querida hermana? Jamás Dios ha querido que su pueblo, que sus hijos, que sus hijas sean esclavos, sean esclavas. Por el amor de Dios, Dios siempre ha obrado. Y lo he dicho de varias formas en los tiempos pasados. Con derroche de poder. Oiga esto. Dios ha, hermano, derrochado poder. Dios ha traído poder en abundancia cuando se ha tratado de sacar al pueblo, a su iglesia ahora de la esclavitud. Jesucristo mismo dijo estas palabras cuando hace 2000 años Él visita nuestra tierra. Y dice el Señor, durante los 3 años de su ministerio público, Jesucristo dice estas palabras: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, su servidor, todos los que integramos el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a la libertad de Dios. A la libertad de Dios, no al libertinaje. Aquí debemos tener mucho cuidado. No al libertinaje, no a hacer cualquier cosa, sobre todo cuando estas cosas que hacemos, hermano, están en contra de la voluntad perfecta de Dios, están en contra de la santidad de Dios. Eso no está autorizado. Pero sí la libertad de la cual Dios nos ha hecho objeto. Hermano, la esclavitud del temor, la esclavitud del pecado, hermano, la esclavitud del qué dirán, la esclavitud de todas las fuerzas que el enemigo trata de establecer, hermanos, o trata de lanzar contra nosotros. El Señor anhela que usted y yo, hermano, podamos ser salvos. El Señor dice: yo fui el que saqué, y ocupa una figura. Saqué, dice, a los presos del foso o del pozo que no tiene agua, lo cual era una costumbre antigua. Hermano, generalmente cuando querían castigar a alguien, podrían meterlo en un pozo sin agua. Recordemos el caso de cuando José iba a ser vendido a los mercaderes que iban para Egipto. Sus hermanos lo metieron en un pozo sin agua. Está significando esa expresión, hermanos, estar preso, estar detenido, no tener libertad de movimiento. Dice la palabra entonces, hermano, que Dios sacó a su pueblo de un pozo que no tenía agua. Ahora en el nuevo pacto, hermanos, el Señor sigue haciendo lo mismo. Porque Dios no cambia.
El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Será el mismo Dios de siempre. Ese Dios que anhela su libertad, mi querido hermano. Su libertad, mi querida hermana. Ese Dios que ahora está hablándonos por su santa y bendita palabra en un tiempo tan difícil como el tiempo que nos ha tocado vivir. Tiempo, hermanos, cuando el enemigo pretende, a través de sus insinuaciones, a través de la enfermedad, a través de sus amenazas, a través de sus mentiras, el enemigo trata de esclavizarnos. Hay hermanos, hay hermanas. No lo digo, hermanos, por señalar. No estoy juzgando a nadie, sino simplemente comentando una verdad de nuestro tiempo, una realidad de nuestro tiempo. Hay muchos que están esclavizados ahora, hermanos, por los temores, por la angustia, por la desesperación. Sobre todo cuando se trata, hermanos, de que somos esclavizados por el temor, creyendo, hermanos, que vamos a ser atacados y destruidos por un virus microscópico cuyo nombre se le ha dado es COVID-19. Hay gente que no duerme. Hermanos, hay gente que pasa todo el tiempo, hermanos, que le dijera, atormentado por el temor. Mis queridos hermanos, Dios está hablando contigo en esta hora. Hermanas, Dios les está hablando ahora, en esta mañana, acerca de que Él no quiere que usted y yo seamos esclavos, sino que seamos libres. El Señor ha abierto las celdas de nuestras opresiones. El Señor ha abierto, hermano, y ha roto las cadenas que nos mantenían esclavizados. El apóstol Pablo aconsejaba a los cristianos de su época no volver a la esclavitud. Hermano, no caigamos en la esclavitud. Oiga bien lo que estoy hablando, por favor. Oiga, por favor, mi querido hermano. Y le estoy haciendo con mi corazón puesto en las manos de Dios. Porque lo que digo posiblemente no sea la tónica del momento. Pero yo creo, mi querido hermano y hermana, que usted no va a ser afectado por el virus COVID-19. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está con nosotros. Porque estamos buscando su rostro. Porque Dios es millones de veces más poderoso que la enfermedad. Porque Dios es millones de veces más poderoso que COVID-19. Mi querido hermano y hermana, ahora es tiempo de proclamar la vida. La vida que viene de las manos del Señor. Jesucristo dijo 2000 años atrás: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo en esa vida. Yo confieso esa vida. Yo declaro con mi boca, mi querido hermano y hermana, que la vida en abundancia que Cristo vino a ofrecer está latente en mí, vive en mí. No es tiempo para estar proclamando la muerte. ¿Me está escuchando, mi querido hermano y hermana? No es tiempo para estar proclamando la muerte. No es tiempo para estar exaltando la enfermedad. No es tiempo para estar exaltando a COVID-19. No es tiempo para declararlo invencible. Ahora es tiempo de proclamar la vida que viene de Dios. Ahora es tiempo para exaltar el nombre de Jehová Rafa, el Jehová sanador, el Dios que sana. Ahora es el momento, mi querido hermano, de confesar con nuestros labios y poner en práctica con nuestras vidas que tenemos autoridad y poder para hollar serpientes, escorpiones y que nada nos hará daño. Ese es el tiempo ahora. Yo insto a cada hermano y a cada hermana a no dejarse doblegar por las fuerzas del enemigo, a no dejarse doblegar por la fuerza de Satanás que viene, hermanos, para atemorizarnos, acobardarnos y hacernos volver atrás. Y si es posible, hacernos ateos. ¿Oye lo que dije? Si es posible, hacernos ateos. Él tratará de hacerlo. Tratará de mentirte. Tratará de decirte: tú no vas a superar esta época. Tú no vas a superar esta etapa. Te quiere tener esclavizado. Y tu fe también decae. Tu relación con Dios, hermano, se vuelve muy vulnerable. Se vuelve sumamente, hermano, frágil. Cuidado, mi querido hermano y hermana. La esclavitud nunca ha sido un deseo de Dios para su pueblo. El Señor anhela para su pueblo la libertad. Dice el Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio público: he venido, dijo, el Espíritu de Jehová me ha ungido. Oiga lo que dijo Jesús allá en la sinagoga de Nazaret cuando está comenzando su ministerio público. Dice: el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para sanar los corazones quebrantados y pregonar libertad a los cautivos, para aplicar lo que estoy predicando en este momento. El Señor te está declarando libertad en esta hora, mi querido hermano y mi querida hermana. Ahora, Dios nos está llamando a una vida nueva a través de la palabra que Dios nos da para reflexionar sobre ella en este momento. Nos está llamando el Señor por medio del Espíritu Santo que reveló esta palabra a una nueva dimensión de vida. Yo estoy creyendo.
Lo confieso cuanta vez puedo. Se lo digo al pueblo del Señor cuanta vez lo puedo decir. Estamos en un crisol, pero de este crisol de la prueba, de la pandemia, de los momentos difíciles económicamente hablando o de cualquier otro tipo de problema, hermanos, estamos en ese crisol, pero la basura está saliendo. Así como el oro es refinado, hermano, el oro es sometido a altas temperaturas para sacar la contaminación de todo material que no sea el oro, sacarlo y que quede el oro puro. Así ahora la iglesia está, hermanos, en un proceso en el cual la religiosidad está saliendo, el falso cristianismo está saliendo, hermano, ese espíritu de creer que somos, hermanos, muy espirituales, pero realmente no lo somos, eso está saliendo y está quedando el oro puro, el verdadero cristiano, la verdadera cristiana. Y lo suelo decir también de esta manera: Dios nos está rejuveneciendo como el águila. El Señor nos está rejuveneciendo como el águila. Hermanos, es así como el Señor en su palabra, en la porción que hemos leído, dice el Señor: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Qué palabras, mi querido hermano y hermana. Qué palabras más hermosas, las que brotan de la inspiración del Espíritu Santo a Zacarías. Y Zacarías lo deja plasmado en la porción que hemos leído. Se lo voy a repetir lo que dice el Señor por medio de la palabra. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. ¿Quién es la fortaleza? La fortaleza es Dios. Acuérdese del Salmo 46, por favor. El Señor es mi amparo y es mi fortaleza, decía el escritor sagrado, decía el salmista, hermanos, en el Salmo 46. El Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza. Pero no tanto, hermanos, se está refiriendo con la palabra fortaleza a la fuerza que también Dios sabe dar, sino que se está refiriendo la palabra fortaleza a una estructura física que es conocida también como castillo. Hermano, las fortalezas eran castillos, eran como cuarteles con grandes, hermanos, murallas, con puertas impresionantes que estaban alrededor de las ciudades o estaban alrededor de lugares donde habitaban las personas. Esa era una fortaleza. Y dice el Señor en su palabra, en la porción que hemos escogido, que Dios nos da para esta hora: volveos a la fortaleza. Confía primeramente en Dios, mi querido hermano. Eso es lo que está diciendo la palabra. Vuélvete primeramente a Dios. Él es quien genuinamente, hermano, te va a guardar y te va a cuidar. El Señor te va a preservar del mal. No pierda de vista que Jesús en aquella oración, que nosotros la conocemos como una oración instructiva sobre la forma correcta de orar, que se conoce popularmente como el Padre Nuestro. La palabra, Jesús mismo nos dice que pidamos al Padre de esta manera: líbranos del mal. Líbranos del mal. Hermano, la fortaleza era un castillo, hermano, de los mejores. Eran inexpugnables, eran inalcanzables, hermano, para los enemigos de poderlos tomar, porque eran fuertes y poderosos. Nadie es más fuerte y más poderoso que el Señor nuestro Dios. Pero quiero que me escuche, por favor, hermano. Quiero que me escuche, por favor, hermana, para que después no andemos tirándonos al piso a estarnos lamiendo las heridas, para que después no andemos hablando boberías. Dice el Señor: vuélvanse a la fortaleza, entren al cuidado de Dios, pónganse en las divinas manos del Señor. Dice Jesucristo 2000 años atrás que los que vienen a Él no los va a rechazar. Dice el Señor Jesucristo que los que están en el hueco de su mano, nadie se los podrá arrebatar. En esta hora, hermanos, en el nuevo pacto, también Dios te está diciendo: vuélvete a la fortaleza. Tu confianza tiene que estar puesta total y absolutamente en la persona del Señor. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en este tiempo de dudas, de incertidumbre, de problemas, de amenazas de los virus,
etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes están más deseosos de que aparezca una vacuna de que volverse a la fortaleza de Dios. Me oyó, ¿verdad, hermano? Me oyó, ¿verdad, hermana? Lo que dije, si no lo oyó, se lo voy a repetir. Hay quienes, hermano, están más deseosos de que aparezca la vacuna inventada por los hombres, y eso porque Dios se los permite, hermano, que la puedan encontrar, que volverse a la fortaleza, que poner su confianza en Dios. Ese cristianismo no te va a ayudar. Ese cristianismo no te va a sacar de problemas. Ese cristianismo no te va a volver fuerte. Ese cristianismo hará, hermano y hermana, que te vayas decayendo, que te vayas desanimando, que te vayas postrando. Vuelve a la fortaleza. Vuelve a Dios, quien tiene todo poder y tiene toda facultad para defendernos, hermano, de cualquier ataque del enemigo, para defendernos de cualquier intento del diablo por acabar con nuestra vida. Volvámonos a la fortaleza, oh hijos, oh prisioneros de la esperanza. Dios se está refiriendo al pueblo de Israel también en este momento, y les está diciendo: ustedes fueron y siguen siendo prisioneros de esperanza. ¿Por qué, hermano, hermana? Oiga esto: porque ellos en el exilio babilónico, hermano, tuvieron siempre la esperanza de volver a la tierra que Dios les había dado, a la tierra de la leche y de la miel, a la tierra de Canaán. Ellos siempre mantuvieron la esperanza, como también la mantuvieron la esperanza, hermanos, a partir del año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por las hordas de Roma. Hermano, el templo fue echado por los suelos. También a partir de ese momento, hermano, el pueblo hebreo que se esparció por el mundo entero y que prácticamente vivió lejos de su tierra por 19 siglos, mantuvo la esperanza de un día volver a la tierra. Y cada vez que se reunían en el transcurso de esos 19 siglos, porque regresaron hasta el siglo XX prácticamente los judíos a su tierra, pero durante los 19 siglos de permanencia en lo que se conoce como la diáspora, cuando los judíos se reunían, se decían los unos a los otros: el próximo año será en Jerusalén. Pero muchos murieron y no vieron la tierra del Señor, no vieron la ciudad eterna de Jerusalén, pero mantenían esa esperanza, eran prisioneros de esperanza. Ahora también nosotros, el pueblo cristiano, tenemos que ser prisioneros de la esperanza. ¿Qué quiero decir, mi querido hermano y hermana? La esperanza que nos ve, hermanos, que visualiza, que nos hace ver más bien, que visualiza un nuevo tiempo para los hijos y las hijas del Señor. Muchos se preguntan, aún de los hijos e hijas del Señor: ¿cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo volverá a la normalidad? Yo creo que usted y yo tenemos algo que ver en este asunto, mi querido hermano y hermana. Yo creo que usted y yo tenemos algo que ver en este asunto. Yo creo que Dios está contando con nosotros para que demos una respuesta a la inquietante pregunta de muchos hijos e hijas de Dios, muchos salvadoreños y salvadoreñas, y también muchas gentes alrededor de toda la tierra, prácticamente de toda la humanidad. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Yo creo que usted y yo tenemos algo que ver en ese asunto. Yo creo que en la medida que los hijos y las hijas de Dios, hermano, mantengamos viva la esperanza de un Dios que tiene todo poder, de un Dios que puede vencer toda enfermedad, de un Dios que puede vencer todo virus, toda bacteria, toda pandemia, en esa medida la respuesta de Dios se vendrá acercando más y más a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, ¿acaso no vemos en la Sagrada Escritura momentos de dificultad que sufrió el pueblo de Dios, o que sufrieron los hijos y las hijas de Dios? Yo le puedo hablar, hermanos, de hombres que fueron prisioneros de esperanza. Puedo hablar de un José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo a la tierra de Egipto. Hermano y hermana, cuando este hombre cayó en las manos de un hombre prominente en Egipto, que no lo trató mal, lo trató muy bien, hermano, pero no era libre José. Yo creo que él mantenía la esperanza: un día yo volveré a casa, un día volveré a ver a mi padre Jacob, un día todo esto pasará. Era un esclavo, era un prisionero de la esperanza, hermano. Y luego, cuando aquella mujer, esposa de Potifar, le levanta falso testimonio, y por causa de eso José va a la cárcel, hermano, la esperanza no murió.
Porque aquel hombre, hermano, más que prisionero de su cuerpo físico, era un prisionero de la esperanza. Y dice la palabra que ahí donde José estaba, ya sea en la casa de Potifar, ya fuera también en la cárcel, Jehová estaba con él. José fue un prisionero de la esperanza hasta que llegó el día en que Jehová lo exaltó. Jehová se glorificó en la vida de José y este hombre llegó a ser, hermano, el hombre que prácticamente mandaba en las tierras de Egipto, el hombre que administraba las riquezas de Egipto, el hombre, hermanos, que hizo posible que algunas regiones de la tierra no murieran por causa de la hambruna, porque él, lleno de la sabiduría de Dios, había administrado la riqueza de Egipto y alcanzaba para dar o vender, hermanos, víveres incluso a otros pueblos, como sucedió con sus propios hermanos y con su padre Jacob, a quien sí volvió a ver. Y también este hombre, hermano, volvió a ver a sus hermanos. Ahí tiene un caso, José, prisionero de esperanza. Pero también hay otro hombre, símbolo inequívoco de ser prisionero de la esperanza. Y me refiero a Abraham. Le dijo Dios a Abraham un día: tu nombre es Padre de Naciones. Y resulta que este hombre ya era mayor de edad. Pablo en Romanos dice que el cuerpo de Abraham, por causa de la edad avanzada, estaba casi muerto. Pero también su esposa, hermanos, era una mujer ya de avanzada edad, su vientre estéril. Pero Dios le había dicho, oiga esto, mi querido hermano y hermana, Dios le había dicho a Abraham: vas a ser padre de naciones, tus hijos serán como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y aquel hombre Abraham se aferró con todas sus fuerzas. Fue un prisionero de la esperanza. Y cuando levantaba su vista en una noche estrellada, hermanos, y estando ese montón, ese gran cúmulo de estrellas en el firmamento, cuando Abraham levantaba su mirada al cielo y miraba las estrellas, más que estrellas, él estaba viendo niños. Porque Abraham era un prisionero de la esperanza. Y Dios lo honró. El Señor lo honró y le dio un hijo en su vejez llamado Isaac. Y luego vino Jacob, y de Jacob vino el pueblo hebreo, y también del lado de Ismael vino el pueblo árabe. Y se convirtió ese prisionero de la esperanza, quien creyó en esperanza contra esperanza, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que asegura Pablo en la epístola a los Romanos, que Abraham, por causa de sus condiciones humanas no propicias para ser un padre de naciones, creyó en esperanza contra esperanza. Vaya que Abraham fue un prisionero de la esperanza y Dios lo honró. ¿Y usted cómo está viendo los tiempos presentes? Oiga bien, hermano, hermana, el pueblo de Israel en el exilio babilónico anhelaban estar en Sión, volver a cantar los salmos en la ciudad de Sión. Nunca perdieron la esperanza de que Dios los habría de librar un día y que un día volverían a la tierra de la leche y de la miel. Hermano y hermana, y usted y yo seremos en este tiempo prisioneros de esperanza. Oiga bien lo que dice el Señor en la palabra que leímos: volveos a la fortaleza, es decir, vuélvanse a Dios, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Aleluya. Ah, mi Dios, qué generoso es. Ah, mi Dios, cuyas manos están llenas de bendición para su pueblo. Pero hay que ser prisioneros de esperanza para que los tiempos que están por delante Dios los llene al doble de sus grandes y hermosas bendiciones, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Cuántos de los que son hijos de Dios, hijas de Dios, hoy estarán diciendo: ya no tengo ni deseo de vivir? ¿Para qué vivir? Ay, hermano, caíste en la trampa del enemigo. Te has dejado persuadir por el enemigo. Eres un esclavo del temor. Pero Dios te está liberando en esta mañana. Dios está rompiendo tus cadenas. Tú no puedes ser un esclavo. Tú tienes que ser un prisionero, pero de la esperanza que está puesta en Dios y que tiene retribución de parte de Dios, que tiene premio de parte del Señor, que va a dar el doble de lo que antes tenías. ¿Por qué estamos predicando los pastores de la iglesia del camino con templo vacío todos los domingos, haciendo actividades como las de ayer del ministerio de avivadores,
de la cumbre internacional. Porque estamos haciendo, mis queridos hermanos y hermanas, culto de milagros, como el que recientemente hicimos, hermano, declarando el poder sanador de Dios sobre las personas que estaban participando con nosotros vía internet, sin reunirnos. Aquí prácticamente hay 2 personas nada más en este momento. Y su servidor está predicando, hermano, como que esto estuviera lleno. ¿Por qué? Porque somos prisioneros de la esperanza. Hermano, yo no le puedo ver físicamente a usted en esta hora, pero estoy creyendo en un Dios que va a quebrar a COVID-19. Estoy confiando en un Dios que va a aplastar con su pie poderoso a la pandemia, a COVID-19. Y que llegará el momento en que nos volveremos a ver aquí en la casa de Dios, adorando y exaltando el santo nombre del Señor, buscando su rostro y recibiendo el doble de lo que antes teníamos. Tenemos que ser prisioneros de la esperanza. No podemos decaer. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios no me trajo a mí hasta ahora para volver atrás. Deja de estar viendo a COVID-19, hermano. No miras otra cosa más que a COVID-19. No miras otra cosa, mi querida hermana, que a COVID-19. ¿Por qué no te vuelves a la fortaleza? ¿Por qué no te vuelves a Jehová? Prisionero o prisionera de la esperanza. Y con tu corazón rebosante de gozo, con tu corazón rebosante de fe, digas ahí en medio de los tuyos, que te oigan tus hijos, que te oigan tus hijas. Jehová el Señor aplasta a esta pandemia, y viene el día cuando el Señor Jehová nos levantará y nos va a restaurar al doble de lo que antes teníamos. No confesemos muerte, no hablemos de la muerte, no hablemos de la enfermedad. No hablemos de que COVID-19 es invencible. Más poderoso, hermanos, que COVID-19 y más poderoso que la muerte es el Señor nuestro Dios. ¿Me estás oyendo, hermano, hermana? Más poderoso que la muerte nuestro Dios. Cada vez que Cristo se enfrentó a la muerte, la derrotó. Oílo bien, hermano, hermana. Y revisa los evangelios y léelo para ver si es cierto lo que yo estoy diciendo en esta hora. Que cada vez que Cristo se enfrentó a la muerte, la derrotó. Y yo creo que Dios quiere engrandecer su nombre en este tiempo, pero quiere ver los corazones de su pueblo, quiere ver a sus hijos y a sus hijas con sus corazones rebosantes de esperanza, rebosantes de fe. Cuando encontró aquel féretro y aquel séquito, hermano, de personas que iban a enterrar al hijo de la viuda de Naín, esa aldea llamada Naín, había una viuda y su hijo había muerto. Y Jesucristo, entrando a Naín, se encuentra con la procesión fúnebre que van para el cementerio. Jesucristo se acerca a aquel muchacho y le dice: a ti te hablo, levántate. Y aquel muchacho recobró la vida y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Te acuerdas de Lázaro? 4 días de muerto, Lázaro salió fuera y aquel hombre salió de su tumba. Cada vez que Cristo encontró a la muerte, la derrotó. Oí bien, por favor, oí bien, mi querido hermano y hermana. Cada vez que Cristo enfrentó a la muerte, la venció. ¿Y qué me dijeras de la hija de Jairo? Una niña de 12 años que cuando Cristo llega ha partido hacia la otra orilla, hacia la eternidad. Pero Cristo llega y le dice: Talita cumi, a ti te hablo, niña, levántate. Y aquella niña recobró, hermanos, la vida. 3 casos de resurrección, 3 encuentros con la muerte, y Cristo vence a la muerte. Y luego Él mismo vence a la muerte, resucitando al tercer día de entre los muertos. Mi querido hermano y hermana, Dios quiere glorificar su nombre en esta hora. Proclamemos la verdad de Dios, proclamemos la vida de Dios, proclamemos, hermano, la libertad de Dios. Tú no naciste para esclavo, tú no naciste para esclava, hermana. El enemigo te tiene tan esclavizado que no duermes bien. El enemigo te tiene tan esclavizado que estás hablando cosas como esta. Ya de esta no nos levantamos. Esto va de mal en peor. De esto, quién sabe cómo vamos a salir. Hermano, sé un prisionero de esperanza, porque el Señor tiene recompensa para los prisioneros de esperanza. La recompensa es, por supuesto, un corazón de Dios, hermano, agradado por hijos e hijas que confían en Él. Pero también dice la palabra que nos ha dado Dios para esta hora, que Él va a restaurar el doble. Alégrate, levántate, deja ya de quejarte, deja de andar hablando ya tanto sobre muerte, deja ya de estar hablando tanto sobre enfermedad. ¿Por qué no hablas de Jehová Rafa, Jehová el sanador? ¿Por qué no hablas de que Cristo en sus llagas
hermano y hermana, que Cristo en sus llagas, hermano y hermana, llevó nuestras enfermedades y las derrotó y ganó para nosotros nuestra sanidad. Buen momento este para la reflexión. Buen momento este para volvernos a la fortaleza, para volvernos a Jehová, prisioneros de la esperanza. El pueblo de Israel ahora está en su tierra. Por 19 siglos, hermano, toda esa diáspora judía, por 19 siglos soñó. No perdieron la esperanza de volver atrás, de volver a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, la tierra de la leche y de la miel. Ya Dios les complació. Y creo que no les ha restaurado al doble. Creo que les ha restaurado muchísimo más que el doble. Porque Israel ahora es una potencia en el Medio Oriente. Ánimo, hermano. Ánimo, hermano. No tires al cesto de la basura o del olvido el mensaje de esta hora. Tú tienes que ser también, usted, hermana, también, un hijo, una hija de la esperanza. Dios está con nosotros. El Señor es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Vamos a la Santa Cena en este momento. Es primer domingo y vamos a pasar inmediatamente. Todos los hermanos y hermanas que han preparado los elementos del pan y del vino o de tal vez el jugo de la uva, hermanos ahí en casa, mis queridos hermanos y hermanas, prepárense, tengamos un momento de espiritualidad profundo, análisis profundo. Quiero comenzar este momento de la Santa Cena leyendo la palabra de Dios en primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27, que dice de esta manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y luego coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Hagamos las cosas bien, no las hagamos por religiosidad, hagámoslas correctamente. Hagamos un examen de conciencia, un examen interno. Saquemos los pecados, pidámosle perdón a Dios por esos pecados. No lo presentemos como nuestros pecaditos, no lo presentemos como nuestros errorcitos. Pecado es pecado, mis queridos hermanos y hermanas. Y hay todo tipo de pecado en el cuerpo de Cristo. Y nos vamos a examinar. Padre, en esta hora cada quien de nosotros, Padre, estamos delante de tu presencia. Nos queremos examinar a la luz del Espíritu Santo por dentro. Y todo aquello, Señor, que es incorrecto, que nunca debió ser parte de nuestra vida, pero que está allí dentro de nosotros, lo queremos presentar delante de ti, para que tú, mi Dios, nos laves de ese pecado o de esos pecados con la bendita, preciosa y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, ¿quién es Dios para ti? Él pide ser lo primero. ¿Acaso lo es? ¿O es algo muy secundario en nuestra vida? Si Dios para usted o para mí es secundario, hemos pecado contra el primer mandamiento. ¿Qué hemos hecho con el prójimo? Mis queridos hermanos y hermanas, hay personas que odian dentro de la iglesia y el odio no es de Dios. Alguien podrá decir: sí, hermano pastor, pero yo el desprecio que siento por esa persona es porque esa persona no es digna. ¿Por qué juzgas? ¿Acaso no sabes que con la vara que estás midiendo, con esa y quizás hasta con más, te están midiendo a ti? Somos irresponsables con la palabra. Hermanos y hermanas, pedimos perdón a Dios en esta hora. No solamente porque a Dios muchas veces lo hemos dejado en último término, sino también porque hemos aborrecido a nuestro hermano, porque hemos deshecho a nuestro hermano con nuestra lengua, con nuestras mentiras, con nuestro falso testimonio.
En lugar de ser edificadores, nos volvimos destructores, homicidas, dice la palabra de Dios. Padre, perdónanos. Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Lávanos con la sangre de Cristo. Yo quiero que esta Santa Cena sea de bendición, sea de grande bendición para mi vida. Jamás que sea un juicio para mí. Padre, lávame con la sangre de Cristo. Límpiame con la sangre de Jesús. Aquí estoy, Señor, pidiendo esa sangre que me limpie, que me lave de todo pecado que yo haya cometido, y lo pido en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan en esta hora. Símbolo del cuerpo de Cristo. Este pan es símbolo del cuerpo de Cristo. Específicamente Jesús dijo: cuando tomen el pan, coman el pan, acuérdense de mí. Señor, nos acordamos de ti y te decimos con toda la fuerza de nuestro ser: gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Sin ese sacrificio yo no iría a otro lado sino al infierno. Pero por haber aceptado el sacrificio de tu cuerpo, que por mí fue partido en la cruz del Calvario, dice la palabra, yo soy salvo. Soy tu pueblo, soy tu hijo, soy tu hija, dicen las hermanas. Gracias, Jesús, por tu cuerpo que por nosotros fue entregado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos, por favor, el vino, símbolo de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Igualmente Jesús dijo: tomen la copa acordándose de mí. Señor Jesús, gracias por esa sangre que manchó la tierra cuando cayó, cuando brotó, producto de los látigos, de los clavos, de la corona de espinas, de las llagas de tu cuerpo. Esa sangre es tan poderosa que ahora, a la vuelta de 20 siglos, nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero también es un muro fuerte que nos defiende de las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por la cruz. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre por nosotros derramada. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Los bendigo en el santo nombre de Jesús de Nazaret y nos vemos en fecha próxima. Hasta luego. Dios les bendiga. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.